Bueno, jóvenes, nuevamente retomo la segunda parte después de haber ya organizado el video, ya lo subí a YouTube, tengo el link, entonces vamos a continuar esta segunda parte con otro video y después les enviaré el correo con los links, ¿correcto? Listo, muy bien. Entonces, vamos a continuar, yo estoy grabando. Habíamos quedado algo adicional para terminar el tema de la UGPP, que creo que es interesante para todas ustedes, amigas. Quiero mostrar que en el archivo, en el material que ustedes tienen de la unidad número 1 que les envié, el archivo número 23 es este que en este momento les estoy compartiendo. Este es un archivo diseñado, elaborado y divulgado directamente por la UGPP a raíz de que cuando salió, y esto generó obviamente inconformidad y preocupación por parte de las empresas, ellos decidieron hacer un proceso de socialización y divulgación, digámoslo así, sensibilización a las empresas. Entonces la ANDI organizó ese tipo de socialización aquí en Barranquilla y me invitaron y yo asistí con un grupo de empresarios y directores de talento humano de un grupo importante de empresas aquí de Barranquilla. Correcto. Entonces, en esa reunión, el presidente de esta entidad en ese momento, estoy hablando del año 2014, vino y expuso este archivo, ¿ya?, que tiene 89 diapositivas para explicar qué era la UGPP y cuál era su labor, que había por qué fue creada por el gobierno, esta entidad. Entonces, por favor, no voy a recorrer obviamente las 89 diapositivas porque tenemos que avanzar en el tema. Lo que quiero es compartirles que este archivo vale la pena que lo miren con calma en su tiempo libre, disponible. Es el archivo número 23. Repito, ustedes ven aquí abajo aparece la página web www.ugpp.gov, como son todas las entidades del gobierno, tienen esa sigla ahí de gov y .gov. Y ya recuerdan entonces que la UGPP significa la unidad de gestión pensional y de parafiscal, porque ellos atienden algunas pensiones de entidades públicas, ¿no?, que quedaron, ellos las asumieron, que estaban en proceso de liquidación. Entonces, solamente con el ánimo de mostrarles cómo está estructurada esta presentación, repito, 89 diapositivas, en la agenda, digámoslo así, el contenido que tiene esta presentación, y así se desarrolló esa capacitación o socialización. El primer aspecto es los aspectos relevantes de la unidad de esta entidad, que repito es nueva relativamente, pues en el año 2014 apenas se está dando a conocer en Colombia, digamos, y por lo menos aquí en Barranquilla. Facultades y competencias legales que tienen ellos, procesos de determinación y discusión, el proceso sancionatorio al que nos vemos sometidos las empresas cuando por la presencia de ellos, los requerimientos de ellos, notificación de las actuaciones cuando nos revisan, que nos informan, proceso de cobro, obviamente, ellos tienen todas las competencias coactivas para hacernos pagar las cosas, y situaciones detectadas que ellos han detectado en el país, qué situaciones consideran que hay que corregir. Beneficios, dicen ellos, de cumplir con el pago de los aportes, canales de atención internacional y sesión de preguntas y respuestas al final. Entonces, de esa manera se desarrolla toda la temática. ¿Ya? Repito, esto fue la divulgación que ellos hicieron en su momento. Algunos aspectos que están aquí, después ellos tuvieron que corregirlo, como yo les dije, en el caso del IBC, para los que ganan salario integral, que ellos decían que se debería dividir el salario integral entre 1.3, nosotros decíamos que no, y bueno, hubo el requerimiento de todas las empresas y finalmente reconocieron y por eso aceptaron, y por eso les he comentado que el IBC para los que ganan salario integral es el 70% del salario integral, no escoger el salario integral y dividir por 1.3 como ellos lo decían en su momento, y seguramente ahí internamente creo que hay algo sobre eso. Entiendan entonces que hay una modificación. Entonces, listo, ya saben, por favor, vale la pena que lo lean, que lo miren,
ya se manejan. Tengo otros archivos de otras presentaciones de otras empresas, ya especializadas en estos temas, o de abogados especialistas en el tema laboral, que hicieron también estos procesos de capacitación a nivel de las ciudades capitales, digamos, los siguientes países. Entonces tengo 3 archivos más de otras presentaciones. Si ustedes están interesados en tener las otras, con el mayor gusto se las pudiera hacer llegar, ¿ya? Pero por lo menos esta, que es la oficial de ellos, vale la pena que lo ojeen y miren todos los requerimientos y todos los tiempos y las posibles sanciones y eso, para que en sus empresas, pues por lo menos sepan que hay que prestarle atención a esto. Esto que ha generado por parte de las empresas que son conscientes de la existencia de esta entidad, el área de talento humano se le ha dado, a partir de la presencia de la UGPP, se le ha dado más importancia que antes, porque todas las empresas saben que esto tiene unos impactos económicos, ¿ya?, sobre las empresas, y por eso las áreas de talento humano, yo siento, y eso lo hemos conversado entre personas de las áreas de talento humano en empresas, que el área de talento humano hoy tiene mayor reconocimiento, mayor visibilidad y mayor importancia en las empresas por el hecho de la aparición de esta bendita entidad, que ya le están prestando mucho más atención a la importancia del área de talento humano, y particularmente, obviamente, todo este tema que tiene que ver con la compensación, obviamente, ¿verdad? Listo, entonces, continuemos, por favor. Quiero decirle que lo de la UGPP, cuando entra al tema ese de los pagos que le hacen a uno, que no son salariales, lo del famoso 40 que está exento, y que el IBC entonces se determina sobre el 60, digámoslo así, ¿verdad? Y habría que hacer las diferencias si uno no lo hizo correctamente. Quiero decirle que eso solo aplica para los aportes de pensión, salud y riesgos laborales, ¿oyeron? Listo, no para los 3 ítems de lo que llaman los parafiscales, que es el SENA, bienestar y la caja de compensación. Listo, solo para lo que es seguridad social, que es pensión, salud y riesgos laborales. ¿Ok? Listo. Entonces, vamos a seguir, amigas y amigos, vamos a seguir con nuestro temario de la manera siguiente. A ver, entonces ya les hablé de lo que son las deducciones de los aportes obligatorios al sistema de pensión, salud y riesgos laborales. Sobre el tema de riesgos laborales, ustedes bien lo saben, que existe el sistema de riesgos laborales, todo el aporte lo hace la empresa, ¿verdad? Para terminar, pues, de explicar, si ya hablamos de pensión y salud relacionado con el IBC. En el tema de los riesgos laborales, ya saben ustedes que este aporte lo tiene que hacer el 100% la empresa. Aquí se los pongo, digo, aporte obligatorio, lo asume totalmente el empleador así. El empleador pone el 100% de acuerdo con los porcentajes establecidos en la tabla, y el trabajador no pone nada. Por eso dice aquí 0%, todo lo pone la empresa. Entonces, aquí encuentran ustedes una tablita que también está en el archivo que les mostré en Excel, donde está lo de los aportes estos obligatorios al Fondo de Solidaridad. También tienen la segunda tabla. Está esta misma matriz en colores allá, ¿verdad? Pero es la misma, correcto. ¿Y qué es lo que vale la pena aquí recordarles? Pues ya ustedes seguramente vieron esto en el módulo de seguridad y salud en el trabajo, me imagino, ¿verdad? Que el aporte que se hace, que las empresas tienen que hacer, repito, el trabajador no pone nada, es la empresa al 100%, ya está dividido, depende de lo que pone la empresa, de la categoría de riesgos que está estructurada claramente por ley en Colombia, ya todas las actividades económicas de cualquier empresa está cobijada bajo unas 5 categorías. Entonces las categorías van de la 1 a la 5, ustedes lo ven aquí en esta tablita en el lado izquierdo, la denominación para entender qué significa la categoría 1 a la 5, la encuentran ahí al lado, ya la categoría 1, ¿se entienden? Están ubicadas ahí las actividades económicas de riesgo 1, ya, por eso se llama riesgo mínimo, donde hay los mínimos riesgos, ¿verdad? Recuerde que no podemos hablar de que no existen riesgos. Riesgos existen, que sean de nivel mínimo es otra cosa, de grado mínimo, ¿ok? En cuanto a las implicaciones que pueden generar en accidentes de trabajo, enfermedades laborales a los trabajadores. En la categoría 2 se conoce como de riesgo bajo, la 3 de riesgo medio, la 4 de riesgo alto, y obviamente la 5, que es la de máximo niveles de riesgo, como de riesgo máximo. Y encuentran ustedes tres columnas en donde aparecen ahí unos, como lo dice aquí, mire,
porcentaje sobre el valor de la nómina mensual, o sea, sobre los IBC de los trabajadores de la empresa, ¿verdad? ¿Ok? Siempre se hace todo esto sobre los IBC del total de los trabajadores. Por eso se dice ahí del valor de la nómina, que el valor de la nómina normal de una empresa es lo que tiene que ver con salario, ¿verdad? Que es lo que tiene que ver con el IBC, ¿ya? Y en la parte de arriba dice cotizaciones, sistema de riesgo laboral. Entonces, ¿qué porcentaje es el que pagan las empresas? El que aparece en el centro, que dice aquí porcentaje valor inicial. Estos valores que ven ahí, que van de 0,522 hasta el 6,96, son los porcentajes ya que se aplican sobre el valor de la totalidad de los IBC de todos los trabajadores de la empresa. Recuerden, ¿por qué digo todos los trabajadores? Porque recuerden que si es la empresa la que tiene que pagar el 100% de este aporte obligatorio al sistema de riesgos laborales, la empresa es la que tiene el derecho por ley, la ley le da el derecho a la empresa, que sea la empresa la que escoja libremente y voluntariamente cuál es la ARL, la entidad que quiere que le proteja a los trabajadores con respecto a los riesgos de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales, ¿verdad? En cambio, recuerden que en materia del fondo de pensiones y el sistema de salud, la ley le da el derecho al que sea el trabajador el que escoja o elija libre y voluntariamente ese fondo de pensiones o esa EPS, ¿verdad? ¿Y por qué la ley le da el derecho a los trabajadores? Porque el trabajador pone algo de dinero, aunque la empresa pone más, pero el solo hecho que el trabajador ponga algo, la ley le da el derecho al trabajador de elegir. En cambio, es interesante, ¿verdad?, tener esa claridad que el sistema de riesgo laboral es la entidad que va a proteger a la empresa frente a los trabajadores de las empresas, frente a los posibles o probables riesgos de accidentes de trabajo, enfermedades laborales. Es la empresa la que tiene todo el derecho de escoger y por lo tanto la empresa hace solamente un giro a una ARL que es la que ella ha escogido. Ok, muy bien. Entonces, las empresas comienzan a aportar los valores que están aquí en el centro. Y los valores de la derecha y la izquierda, que dice valor mínimo a la izquierda, viéndolo nosotros de frente, y el valor máximo en la columna de la derecha, quiere decir que el sistema está condicionado a que una empresa que tenga buenos indicadores de gestión, ya en cuanto a la medición y la frecuencia de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales que se llaman índice de frecuencia, índice de severidad, ¿ok? Si una empresa está haciendo una muy buena gestión, que te puede demostrar que los indicadores de su gestión de frecuencia y de severidad, ya, de esos accidentes de trabajo, enfermedades laborales, están por debajo del promedio nacional del sector o del tipo de actividad económica de la empresa, tiene todo el derecho de solicitarle a la ARL que le reduzca los valores que tiene que pagar. Como ustedes pueden observar, los valores que están a la izquierda, que dice aquí, valor mínimo, son inferiores obviamente a lo que está en el centro. Por lo tanto, si una empresa logra que la ARL la reclasifique a pagar las tarifas que están en la columna de la izquierda, lógicamente eso representa un ahorro supremamente importante económicamente para la empresa. Y de la misma manera, así como una empresa se puede beneficiar, también puede ser sancionada por la ARL si tiene unos indicadores de gestión en términos de resultados de los indicadores de frecuencia y de severidad de accidentes y de enfermedades laborales. La ARL le puede a la empresa, está facultada por ley para eso, para que la empresa pague los valores superiores, porque obviamente ustedes deben entender que entre más accidentes de trabajo y más enfermedades laborales tenga una empresa, sus trabajadores, la ARL va a tener que desembolsar mucho más dinero por la parte de salud, la recuperación en salud, cirugías, prótesis, tratamientos prolongados largos, hasta muertes, que hay que pagar un poco de plata, entonces paga la ARL, ¿verdad? Entonces, obviamente, la ARL de alguna manera le pone una penalización a la empresa, teniendo la empresa entonces que pagar mayores valores. Como ustedes ven, los valores de la derecha son mayores que los del centro. Listo, entonces eso es lo que quiero que tuvieran en cuenta, ¿verdad? Listo, muy bien. Entonces vámonos, por favor, si ya vimos toda la parte de estas deducciones legales, porque la parte de retefuente, yo se los dije, que está aquí al final, la parte de retefuente obedece a unas normas y unos procedimientos que establece la DIAN todos los años y que cada empresa tenemos la obligación de coger esas normas y esos procedimientos y plasmarlo obviamente en nuestro sistema del software que usted tenga para que lo implemente a partir del mes de enero de cada año. En este caso, ya les decía que no demora de aquí a fin de año o la semana entrante ya de salir
un nuevo decreto mediante la cual esos decretos, la DIAN va a establecer los nuevos procedimientos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Entender lo que viene el procedimiento, qué varía o qué no varía con respecto al actual, y obviamente tienen ustedes que lograr que en el software o en el aplicativo que ustedes tengan para manejar todo este tema de nómina, de compensación, tienen que hacerle las personas especializadas en esto, que le hacen el mantenimiento, la actualización, todo el soporte técnico en el software, que le haga la actualización de las nuevas condiciones de las normas para aplicar la retención de la fuente, correcto. Entonces, ahora, ahí es que entenderlo, obviamente, ahí tiene que sentarse con el abogado, con el contador ya de la empresa y mirar qué cambios hubo en las nuevas normas del año entrante con respecto a lo que hay hoy y entender eso, porque muchos trabajadores van a ir donde usted a preguntarle que por qué le están quitando más plata o menos plata, y usted tendrá que explicar por qué cambió el procedimiento, en qué se afectó, qué pueden hacer para disminuir lo que le están quitando eso. Correcto, listo, ok, eso está claro. Yo les decía de todas maneras a ustedes, en el caso de Retefuente, ¿no?, de la manera como está hoy estructurada las normas y el procedimiento, una persona que tenga un ingreso gravable, ¿qué es gravable? Todo lo que a ti te paguen con excepción de la cesantía, todo lo que te paguen, las prestaciones sociales son gravables, todo lo que a ustedes le paguen y todo lo que le paguen los trabajadores es gravable. Entonces, si la suma de lo gravable en un mes es inferior a 3.500.000 pesos en este momento, en este año 2021, seguramente tengan la seguridad de que al aplicarle el procedimiento y las normas que la DIAN tiene establecido para este año 2021, no hay que quitarle un solo peso a los trabajadores. Pero el que tenga un ingresos gravables superiores a 3.500.000 en adelante, ya ahí sí se tiene que preocupar de buscar de qué manera puede disminuir lo que la empresa le va a descontar, y las normas legales que regulan esto dicen qué beneficios puede tener usted o qué puede hacer para disminuir el descuento que usted le hacen sobre Retefuente. Correcto, estoy hablando de algo legal, obviamente, no cosas ilegales. Ok, muy bien. Entonces, por favor, vámonos. Si ya vimos la parte cuarta, ya vimos la parte primera de los salarios extraordinarios, ya habíamos visto la parte del salario ordinario. Nos queda, por favor, el numeral 2 y el numeral 3 para que ustedes tengan toda la información clave y básica para poder entender toda la dinámica, todo lo que se da en un proceso de compensación en el día a día, ¿no?, que es lo que se refleja en todo un proceso de nómina, prestaciones sociales, beneficios y todo el tema de las deducciones y todo esto legal que hemos venido hablando. Obviamente, entonces, el numeral 2, ¿a qué se refiere, amigo? Vamos a verlo de manera rápida, por favor. ¿Oyeron? Porque ustedes aquí tienen la información y la idea es que pongan esto en práctica resolviendo el segundo caso del taller. De los 4 casos que tiene el taller, el segundo caso tiene como propósito que ustedes logren desarrollar y afianzar, fortalecer la comprensión de los conceptos y tener los criterios claros de cómo se administra, cómo se reconoce y cómo se debe pagar y cuándo se deben pagar esas benditas prestaciones sociales que ustedes ven ahí y los beneficios económicos que en el caso particular están las vacaciones ahí. ¿Correcto? Listo. Y la parte de la fórmula, pues aquí las tienen, ¿verdad? Me faltaba, ¿ya? Pero me interesa más que la fórmula, la parte conceptual, la comprensión de qué es cada uno de estos componentes de prestaciones sociales y los criterios que deben tener en cuenta para poder entender y manejar esto en las empresas. ¿Correcto? Listo. Muy bien. Entonces, por favor, las prestaciones sociales legales, que vamos a ver, por eso dice aquí arriba el título, prestaciones sociales legales. Aquí no voy a referirme a las prestaciones sociales extralegales, porque ya les he venido diciendo que las prestaciones sociales extralegales dependen de cada empresa en particular, precisamente porque es extralegal. A lo que quiero referirme es a lo que tiene por obligación toda empresa que reconocer a los trabajadores, que son las prestaciones sociales legales. Pero si uno entiende las legales, no tienen ustedes ninguna duda o temor de poder entender las prestaciones sociales extralegales que tu empresa pueda tener o las que pudiera tener en el futuro, el día que vayan a considerar el reconocimiento de unas prestaciones extralegales que hoy no tengan. Correcto. Yo creo que con la base de lo legal es fácil entender
lo extralegal que ustedes vayan a proponer o a generar o a administrar. ¿Listo? Muy bien. Entonces, las prestaciones sociales legales son tres, recuerden. La prima de servicio, que está identificado aquí con el numeral 2.1, las cesantías, y el tercero son los intereses sobre la cesantía. ¿Correcto? Entonces, vámonos por lo primero. La prima de servicio. ¿Qué es la prima de servicio, queridas amigas y amigos? La prima de servicio es una prestación social, ¿verdad? Como su nombre lo indica, es una prestación social a que tiene derecho todo trabajador en Colombia, independientemente de qué tipo de contrato de trabajo tenga y qué tiempo haya o esté laborando. Aún, les decía a ustedes, si no estoy mal, lo alcanzamos a comentar, una persona que esté desarrollando, que esté vinculada y que esté dentro de lo que se llama el periodo de prueba, que es la etapa inicial de toda persona en una empresa. Si la empresa decide, porque la ley le faculta que durante el periodo de prueba la empresa puede darle por terminado el contrato a esa persona que está dentro del periodo de prueba, pero ojo, aunque esté en el periodo de prueba, si bien no tiene que reconocerle ninguna indemnización al trabajador, ¿verdad? A darle por terminado su contrato de trabajo, lo que sí está obligada la empresa es a pagarle el salario, ¿ya? Toda la remuneración que el trabajador se haya ganado, los días que haya trabajado, y tiene que reconocerle las prestaciones sociales que por ley hay que reconocerle. Por lo tanto, la prima de servicio tiene que reconocérselo a un trabajador, no importa qué contrato de trabajo tenga ni qué tiempo haya laborado, y voy al extremo, repito, que aún dentro del periodo de prueba, si la empresa lo retira o el trabajador se retira, que también puede hacerlo, ¿verdad? Que no le agrada algunos aspectos que vio el trato de los jefes o de los compañeros, pues puede retirarse perfectamente el trabajador y tiene derecho a que la empresa le reconozca las prestaciones sociales, además del salario, obviamente, lo que se haya devengado durante el tiempo que estuvo trabajando. Listo, entonces, ¿qué dice la ley, amiga y amigo? Que la prima de servicio es esa prestación social que equivale, ¿ya?, al reconocimiento y pago en dinero, no es en medallas, no es un diploma, es en dinero, ¿ya?, del valor equivalente a un mes de su salario promedio de cada trabajador, ¿ya?, un mes de su salario promedio por cada año calendario que el trabajador haya laborado en la empresa. Entonces aquí hay dos elementos clave en esa definición o conceptualización que acabo de compartir. Uno, el reconocimiento de la prima de servicio es algo económico, en dinero. Ok, muy bien. Dos, la ley ha establecido en Colombia que ese reconocimiento y pago equivale en términos económicos al valor equivalente a un mes del salario promedio de cada trabajador, ¿verdad?, en la empresa, a un mes. Y recuerden que los meses, laboralmente hablando, son de 30 días, no de 31. ¿Oyeron? Todos los meses del año se consideran por la simplificación que habíamos comentado en su momento, afortunadamente, que facilita esto, ¿ya? Por lo tanto, un mes de salario significa, por favor, para que me entiendan, el valor equivalente a 30 días de salario de la persona. Ahora, la ley habla, como ustedes lo acaban de escuchar, del salario no básico u ordinario, sino del salario. La ley habla del salario promedio. Entonces aquí surge un concepto nuevo que no había venido manejando, ¿verdad? Veníamos hablando del salario ordinario básico y habíamos venido hablando de los salarios extraordinarios que, ¿verdad? Recuerden que está conformado por el recargo nocturno en días hábiles, las horas extras diurnas y nocturnas en días hábiles y todo lo que hay que reconocerlo, pagarle a los trabajadores cuando trabajan los días domingos y feriados, ¿verdad? Listo. Ok, entonces aquí surge un concepto nuevo que ya se los explico, que es eso de salario promedio por ley. Listo, entonces, listo. Entonces, pero la ley dice que ese ponqué, ese beneficio que la ley nos da de la prima de servicio, que equivale a un mes de salario, o sea, 30 días de salario, pero por cada año calendario que la persona trabaje. Y la ley dice que ese pago, todo trabajador tiene derecho, haya trabajado el año completo o parcial o proporcionalmente, habría que reconocerle si no ha trabajado todo el año completo. Por un día que una persona trabaje, repito, insisto, en el periodo de prueba, una semana, 5, 8, 10, tienes que pagarle proporcionalmente la prima de servicio que corresponde. Bueno, ¿qué más dice la ley? La ley quiso que si bien esto se le da al trabajador, hay que darle un mes de salario, que son, repito, 30 días de su salario promedio, pero por cada año calendario que haya laborado, y año calendario, por favor, entiéndame, es el periodo de tiempo que va de enero 1 a diciembre 31 de cada año.
Por lo tanto, hay que diferenciar, por favor, cada vez que yo les diga, ¿ya? Año calendario y otra cosa es el año de antigüedad de un trabajador, ¿verdad? Ok, si una persona entró el 5 de agosto de un año, cumple el año de antigüedad el 4 de agosto del año siguiente, ¿verdad? Cuando termina su jornada laboral. ¿Ah? El 5 de agosto será el inicio, el primer día de su segundo año, como lo fue el del primero. Ok, pero cuando hablamos de año calendario, el calendario en Colombia es enero a diciembre, ¿verdad? Todos estamos familiarizados con entender eso, ¿verdad? El año calendario en Colombia de enero 1 a diciembre 31. Entonces, listo, si la ley ha reconocido, nos ha indicado que hay que pagarle a un trabajador como prima un mes de salario por cada año, la ley quiso, ¿ya? Que el trabajador no tuviera que esperar trabajar todo el año y esperar el mes de diciembre cuando termina el año para que se le pague la prima. La ley quiso, ¿verdad? Y creo que bien intencionado, creo yo, a mi juicio, todos lo valoramos, que ese ponqué, que es el mes de salario, que repito, son 30 días de salario del año, se fraccione. Ese ponqué, la torta de la prima, se fracciona en dos partes. Y si tú fraccionas, ¿ya? La prima, que es 30 días, que es un mes de salario, repito, son 30 días. ¿A quién le corresponde darle 30 días? Al que ha trabajado todo un año calendario completo. Si el año calendario completo son los 12 meses del año, enero a diciembre, al fraccionar esto en dos partes, quiere decir que la ley ya estableció que surge entonces que la manera operacional, como se reconoce y paga la prima de servicio, es que surge, hay que hacerlo por semestre. O sea, el ponqué del año se divide en dos fracciones, que llamamos entonces la prima de servicios del semestre 1 del año tal y la prima de servicios del semestre 2 de ese año. ¿Tá? Cada año es lo mismo, ¿ok? Por lo tanto, amigas y amigos, si por el año completo la prima consiste en el reconocimiento económico de reconocerle 30 días de salario al fraccionar el año calendario en dos partes que nos da el semestre 1 y el semestre 2 del año, pues por el semestre 1 habrá que reconocerle la mitad del mes de salario. Y si el mes de salario son 30 días, pues la mitad de 30 días son 15 días. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿cómo se traduce eso en una fórmula, por favor, para que esto lo metamos en el software de nómina de la liquidación de estas prestaciones? Entonces, aquí tienen la formulita, por favor. Entiéndame, estoy sombreando hasta ahora la fórmula. Entonces, miren, por favor, familiarícense con mi simbología. Voy a leer para que ustedes me entiendan la simbología y le saquen todo el provecho y el jugo a esta fórmula, por favor. Dice, BR significa valor. PS, entonces dice valor de la prima de servicio, y después viene un paréntesis que dice S1 en números romanos, un slash XX. ¿Qué quiere decir eso? Que esta fórmula que voy a expresar aquí, que está, equivale, es válida para liquidar la prima de servicio del semestre 1 del año XX, 2020, 2021, el año entonces será 2022, por eso pongo XX, pero también es la misma fórmula para liquidar la prima de servicio del segundo semestre. Por eso ven ustedes que yo pongo dos paréntesis, uno al lado del otro, para que a ustedes les quede claro, ¿ya? Que esta es la fórmula que es válida tanto para liquidar la prima de servicio del semestre 1 de cada año y para liquidar la prima de servicio del semestre 2 de cada año. Por eso pongo ahí S1 slash XX y después el otro paréntesis S2, que significa semestre 2 del año XX. ¿Ok? Muy bien. Después dice que la fórmula de eso entonces, es igual a, como es por semestre, porque repito, vamos a liquidar la prima por semestre. Entonces, ¿qué dice la ley? Que por cada semestre hay que pagarle 15 días de salario promedio. Entonces, mire cómo pongo acá. Pongo aquí. Debo tomar el valor BR, mire lo que dice ahí, en letra obviamente un poco más pequeña, está resaltada, dice BRSP. Quiere decir, tome el salario, calcule, determine, ¿ya? El valor del salario promedio mensual del trabajador. ¿Ok? O sea que tengo que obtener para cada trabajador, para poder liquidar la prima, cuál es el valor del salario promedio mensual en ese semestre. Si estoy liquidando la prima en el primer semestre, pues debo calcular cuál es el promedio que tuvo el trabajador en el primer semestre del año. Promedio salarial, ¿verdad? El salario promedio, ¿ok? Mensual.
¿ok? Y si estoy liquidando la del segundo semestre, pues ya me ubico en el periodo de julio a diciembre, cuál es el promedio que ha tenido en ese semestre, ¿correcto? ¿Listo? Ok. Entonces tomo el valor del salario promedio mensual en el periodo de tiempo en que esté liquidando. Si estoy en el primer semestre, me ubico en el primer semestre, y si estoy en el segundo semestre, ¿ok? Listo. Y lo divido por 2, ¿verdad? Cojo el salario promedio mensual y lo divido por 2. ¿Por qué se divide por 2, por favor? ¿Por qué ven ustedes en la fórmula que eso se divide por 2 en la parte superior de esta fórmula, verdad? Porque la manera como yo debo convertir lo que la ley me dice, que si voy a pagar la prima semestral, tengo que pagar la mitad del mes, pues la mitad del mes es dividir el salario promedio mensual dividido por 2. Por eso es que ven ustedes, ¿verdad? Que ahí está reflejado los famosos 15 días de salario que yo les decía, ¿verdad? Que es el ponqué del semestre de la prima. Ok, y ese ponqué del semestre de la prima, o sea, los 15 días de salario que está ahí, le corresponde a quién se lo debo pagar, a quien ha trabajado todo el semestre. Si estoy hablando del primer semestre, una persona que ha trabajado, que ha estado vinculado con mi empresa desde enero 1 hasta junio 30, tiene el derecho a que yo le pague los 15 días de su prima, porque tiene el derecho a recibir el ponqué total del semestre. Pero como la fórmula me tiene que calcular tanto el valor total como el valor proporcional de un trabajador que no haya laborado todos los días del semestre, que serían 180 días, ¿verdad? Recuerden que un semestre son 6 meses y que cada mes laboralmente son 30 días, por lo tanto, el número de días que laboralmente hay en un semestre son 180. La proporcionalidad, entonces, ¿cómo se obtiene para trabajar? Para que la fórmula me calcule no solo el valor total, sino cualquier valor proporcional. La proporcionalidad se obtiene después de tener los 15 días de salario. Ven ustedes ahí el signo de multiplicación. Yo multiplico por en la parte superior de la fórmula el número de días laborados. Miren lo que dice ahí. N número días entiendan, laborado por el trabajador en el semestre, que yo sea el primero o el segundo, y lo divido sobre 180. Porque esa es la manera de calcular la proporcionalidad. Porque pónganle lógica. Si un trabajador como ustedes han trabajado todo el primer semestre del año y todo el segundo semestre del año, cuando te van a liquidar la prima, ¿cuántos días trabajaste? Si trabajaste todo el semestre, 180. Entonces pondrías el computador o el software, calcularía, te va a poner 180 arriba para tu cálculo. Y 180 arriba, con el 180 que hay abajo, ustedes ven ahí, porque es el número total de días posibles del semestre laboralmente, 180, el 180 arriba con 180 abajo se va y queda que tu valor que te van a pagar es exactamente igual al salario promedio mensual dividido por 2, que son los 15 días que la ley ordena que hay que pagarte si trabajas todo el semestre del año. ¿Ok? Listo. Entonces, si ustedes se dan cuenta con lo que acabo de explicarles, les estoy demostrando que la fórmula es totalmente válida, ¿ya? Para calcular tanto el valor total al que ha trabajado todo el semestre como aquel que no ha trabajado todo el semestre, sino parcialmente algunos días dentro del semestre. Ahí está la fórmula que te calcula exactamente el valor de la prima que te da. Ahora, esta fórmula que ustedes ven que está sombreada ahí, aparentemente un poquito compleja, porque en la parte de arriba hay que coger salario promedio mensual, dividirlo por 2 y después multiplicar por el número y después todo eso dividirlo por 180. Recordando ustedes el álgebra pediátrica que vieron en el colegio, no estoy hablando de universidades, por favor, ¿ya? En el colegio, las primeras clases de álgebra que son de factorización, ¿ya? Les tuvieron que ver a todos, nos tenemos que recordar, por favor, que esta fórmula, ¿ya? Es equivalente, haciendo simples factorizaciones pediátricas, repito, de que ese 2 que está arriba en la parte superior, dividiendo al salario promedio mensual, es equivalente, es igual a pasarlo a la parte inferior, que donde está el número 180 días, ¿ya? Multiplicando. Por lo tanto, esa fórmula se simplifica para efecto de su sistematización en el software, en el aplicativo, y para efecto de uno entender más fácil esto y poder hacerlo, si lo voy a hacer de manera manual, esto, ¿verdad? Para explicarle a alguien, ya esta fórmula se simplifica porque nos queda entonces en la parte de arriba el valor del salario promedio mensual multiplicado por el número de días laborados en el semestre y dividido, ¿ya?
por 180, que era lo que estaba en la fórmula de la izquierda, multiplicado por el 2, que lo voy a suprimir, y esa supresión lo incorporo, afectando 180 multiplicado por 2, y ese 180 se convierte en 360. Una persona que usted le muestre solamente esta fórmula, para explicarle la fórmula de la prima, te va a decir que tú estás equivocado, porque te dice, ¿cómo así, doctora? Doctor, si la prima se paga semestral, ¿por qué usted está considerando 360 días si la prima semestral no es anual? 360 si fuera anual. Tú le tienes que explicar. Mijo, perdóneme que le explico, pero esta fórmula nace de esta. Si tú no entiendes la primera, no entiendes la segunda, por favor. Ahora, la que uno utiliza en un software, en un aplicativo, o si lo voy a hacer manualmente, ¿ya? Es esta segunda fórmula la que yo debo incorporar en un software o en un aplicativo, correcto, porque es mucho más sencilla de entender y de aplicar, y menor riesgo de error si lo estoy haciendo de manera manual, correcto, y mucho más fácil para la persona que te esté diseñando el software esa fórmula que la que está a la izquierda. Ok, bueno, muy bien. Entonces aquí hay dos cosas. Si ustedes ven en la fórmula, hay que calcular dos datos para calcular la prima. Hay que calcular el salario promedio mensual de un trabajador y hay que determinar cuántos días trabajó esa persona en el semestre. Son las dos variables porque la parte de abajo es un parámetro ya previamente establecido, que es el número 360, y ya saben qué significa. Aquí entonces, en la segunda filita, aquí les estoy diciendo, por favor, cómo deben calcular el salario promedio de todos los trabajadores de su empresa. Por lo tanto, esa fórmula que ustedes ven ahí, hay que llevarla en el software de nómina, hay que colocarla, hay que hacerla para que el computador, el software, el aplicativo, calcule estos valores sin que usted tenga que hacer ninguna operación matemática. Si el software, lógicamente, estoy hablando de un software que esté bien diseñado, bien estructurado, bien formulado, correcto. Listo. Ahora, la manera como debe calcularse el salario promedio, según lo que dice la ley, es lo siguiente. La ley ha dicho que para calcular el salario promedio con el que se le liquida las prima de servicio a un trabajador, se deben tener en cuenta el promedio de lo que el trabajador tuvo en el semestre, porque recuerda que esto se calcula por semestre, de 3, lo que la ley llama, y si quieren por favor tomen nota, recuérdenlo, factores de salario. ¿Cuáles son esos factores de salario que la ley establece para determinar el salario promedio de cualquier trabajador en Colombia para liquidarle su prima? La ley habla de 3 factores. ¿Cuáles son los 3 factores de salario? 1, el salario ordinario o básico que haya tenido el trabajador. 2, recuerden que el salario ordinario puede ser fijo, variable, mixto. Ya ustedes, por favor, no se les olvide ese aspecto. Yo tengo que tener mi software diseñado para que me pueda calcular todos los salarios ordinarios, sea fijo, sea variable o sea mixto, por favor. Recuerden que un software requiere mucha dedicación, mucho ingenio, mucha claridad. Hay que tener conceptos estos claros, por favor. ¿Ya? Ok. Y si ustedes van a hacer esto en un Excel, tengan en cuenta lo que yo les estoy diciendo para cuando vaya a diseñar esto en un software, en un Excel, si usted quiere. Como veo algunos de ustedes, me parece que tienen muy buenas competencias en Excel. Ustedes, creo que he visto algunos de ustedes, por lo que he conversado con ustedes, tienen muy buenas habilidades en Excel, lo cual me parece fabuloso. ¿Ya? Ok, entonces, ¿cuáles son los 3 factores de salario que se deben tener en cuenta por ley para calcular el salario promedio de todos los trabajadores en Colombia? Son 3. 1, el salario ordinario, repito, o básico. 2, todos los salarios extraordinarios. Ya ustedes saben qué significa salario extraordinario. Los 3 componentes a que hemos venido refiriéndoles de manera reiterada, correcto. Todos los salarios extraordinarios que el trabajador haya recibido o usted haya pagado como empresa durante el semestre. Y miren la novedad. La novedad aquí es, para que les quede claro, que la ley dice que a pesar de que el auxilio de transporte no es salario, no se considera salario por ley, la ley quiso que los trabajadores que tuvieran el derecho por ley a que se les reconozca el auxilio de transporte pudieran tener incorporado en el cálculo del salario promedio ese valor para que su salario promedio sea mayor que el salario básico ordinario. Eso favorece obviamente a los trabajadores que ganan
los menores niveles de salario de 1 hasta 2 salarios mínimos. Ya saben a qué nos referimos cuando hablamos del auxilio de transporte, ¿correcto? Por lo tanto, las personas que tienen un salario por encima de 2 salarios mínimos saben que no tienen derecho a auxilio de transporte, pero los que sí tienen derecho hay que incluírselo. Es más, les hago la observación. Si hay empresas como las hay, que son bastantes aquí en Barranquilla y en Colombia, que el auxilio de transporte no lo dan en dinero a los trabajadores, sino se lo dan en especie, quiero decirles, ¿ya?, que cuando liquido la prima de servicio a los trabajadores de esa empresa, aunque yo no le esté dando en dinero el auxilio de transporte, porque repito, se lo doy en especie, contrato las empresas especializadas en transporte para que lo lleve y lo traiga de su casa a la empresa y de la empresa a su casa. Cuando voy a liquidarle la prima, debo tener en cuenta para el cálculo del salario promedio el valor económico del auxilio de transporte. Ojo con eso, que conozco y he conocido casos de empresas que creen que porque le dan el auxilio de transporte en especie a sus trabajadores, cuando van a calcular las prestaciones sociales no le tienen en cuenta el auxilio de transporte. Yo les quiero decir que si los trabajadores se llegan a enterar de eso, se asocian, ya consiguen un buen abogado, le puede venir unas demandas serias y de alto costo a las empresas que puedan estar omitiendo ese aspecto. Por favor, entonces ténganlo en cuenta. Entonces, de aquí les pongo cómo, si usted fuera a llevarle esta fórmula para diseñar un software a un ingeniero que le va a hacer el diseño de un software, mire la formulita que yo le propongo que tengan en cuenta. Tome el salario promedio. El valor del salario promedio va a ser igual al salario ordinario, si es uno solo, pero si tuvo varios salarios ordinarios durante el semestre, también hay que sacar el promedio. ¿Cómo se sacan los promedios? Miren ustedes cómo se tiene en cuenta aquí. Dice valor de las horas extras, ¿ya?, el valor del recargo nocturno y lo de domingos y feriados, que son los 3 componentes de los salarios extraordinarios, y el auxilio de transporte. Correcto. Entonces, hay que sacar el promedio. ¿Cuál sería la manera más cómoda? Que tú en el software le pidas al que te lo está diseñando que el software haga la sumatoria de todo lo que se le paga al trabajador entre el mes de enero y el mes de junio, ¿ya?, o el mes de mayo, ¿verdad? Porque la prima, para yo pagar la prima antes del día 30 de junio, tengo que liquidar y puedo hacer el corte, entonces saco el promedio mensual de enero a mayo. O si quiero meter 6 meses, cojo el mes de diciembre del año anterior. Cada empresa mira a ver cómo saca el promedio dentro del semestre, ¿correcto? Listo. Entonces, ¿qué es lo que hay que decirle al software? Por favor, oye, cójame todo lo que le pagué a estos trabajadores, mes a mes, por salario ordinario más los salarios extraordinarios. Súmeme lo de enero, febrero, marzo, todo. Tómeme todo eso, enero, febrero, marzo, abril y mayo. Súmeme todo eso, me lo va a dividir entre el número de días que estuvo trabajando esa persona en el semestre y lo multiplica por 30 para sacar el promedio mensual, porque en la fórmula ustedes se dan cuenta que se necesita el valor del salario promedio mensual, no el salario promedio por día, ¿ok? Por eso hay que coger todo lo que se gana por cada concepto o de todos los conceptos, se divide entre el número de días que trabajó. Si trabajó 4 meses, pues divido entre 120 días y lo que da lo multiplico por 30 para llevarlo a un valor mensual. ¿Ok? ¿Listo? Porque al dividir usted cada uno de esos conceptos entre el número de días que la persona estuvo recibiendo eso, estuvo trabajando en una empresa, te va a dar el promedio por día. Para llevarlo al promedio mensual, lo multiplico por 30. ¿Correcto? Listo. Y lo mismo, ¿correcto? Y se le suma el auxilio de transporte a aquellos que sí tienen derecho por ley, que ya ustedes saben quiénes son, ¿verdad? No. Okay. Listo. Entonces, por favor, si ustedes se dan cuenta, ya les indiqué cómo se calcula el salario promedio mensual. Para el caso de la mayoría de ustedes que están aquí en este grupo conmigo, que seguramente por ocupar cargos de jefes o coordinadores o líderes de proceso y son profesionales todos ustedes, muy seguramente a ustedes en las empresas no les pagan horas extras, ni recargos, ni domingos. Tú estás trabajando normalmente, me imagino yo, dentro de horarios normales de oficina. Por lo tanto, si tú no tienes ingresos normales de salarios extraordinarios, sino solo tu básico, y más si eres una persona que ocupa un cargo de dirección, confianza y manejo, que ya se los había dicho, no tienes derecho a nada de esas cosas, pues sencillamente tu salario promedio es exactamente igual al salario básico ordinario que te paguen, ¿correcto? Si te dan un variable, pues el variable, pero ese sería tu promedio, ¿ok? ¿Está claro el mensaje? Espero que sí, ¿ok? Cualquier cosa, ustedes saben que me pueden llamar, amigas y amigos. Para eso estoy disponible, con el mayor gusto los atendería si tienen algunas dudas o inquietudes. Entonces,
Si ya les aclaré o les expliqué brevemente cómo obtener el salario promedio mensual y que para el caso de muchos trabajadores, sobre todo profesionales y ejecutivos, el salario promedio mensual es exactamente igual al salario ordinario. Porque si ustedes se dan cuenta, para calcular el promedio hay que tener en cuenta, adicional al ordinario, los salarios extraordinarios. Si uno no gana, pues no gana nada, sería cero. Y el auxilio de transporte tampoco, porque ganan más de 2 salarios mínimos, posiblemente todos ustedes, ¿verdad? Entonces, el salario promedio para muchos es exactamente igual al salario ordinario básico. Listo, al que gana variable, obviamente, hay que sumarle todo lo que ganó enero, febrero, porque si es variable, seguramente es diferente lo que gana todos los meses. Yo cojo todo eso, ya todo lo que ganó de enero, febrero, tal, hasta junio, divido entre el número de días que trabajo y lo multiplico por 30 para obtener el salario promedio mensual. Entonces, ya resuelto el tema de cómo calcular el salario promedio mensual, viene el otro dilema. ¿Cómo determino cuántos días trabajó una persona en el semestre? Sea el primer semestre o el segundo semestre. Y la idea, queridos amigas y amigos, es no ponerse a contar con los dedos, como veo yo que lo hace mucha gente a veces en las empresas. ¿Cuántos días trabajaste? Entonces se pone a contar con los deditos. ¿Ya? Yo no quiero que un estudiante que haya estado conmigo, y menos ustedes, que los aprecio, he cogido cariño, hagan esto con los dedos, por favor. Entonces, por favor, les voy a demostrar cómo en un software de nómina se hace esto bien. El software lo tiene que hacer. ¿Cómo? La metodología se las voy a compartir con este archivo. Permítanme, lo busco. Ok, espero que lo estén viendo, por favor, este archivo. Para los que quieran, yo sé que algunos de ustedes están muy interesados en toda la secuencia que estamos manejando. Este archivo que estoy compartiendo en este momento es el archivo número 10, correcto. El archivo, repito, número 10 que ustedes tienen hospedado en la unidad número 1. Este archivo dice ahí, después de mis iniciales, y el número 10, después de mis iniciales, dice cálculo TPO, que es tiempo, cálculo tiempo laborado, ¿ok? Dice TPO, cálculo TPO, que es el tiempo laborado, guión del trabajador, una página. O sea, este archivo tiene una sola paginita, como saben ustedes, son la mayoría de los archivos que yo les he compartido y tienen hospedados, y espero que los hayan bajado, los tengan ya hospedados en unas carpetas, en sus equipos para su futura consulta. Espero que haya sido así la manera como lo hayan realizado, ¿verdad? Porque estos archivos creo yo que les va a servir para su vida laboral y profesional. Listo, muy bien. Entonces, mire, este archivito, vamos a seguir los ejemplos que tengo aquí, ¿correcto? Listo. Y si me siguen el ejemplo, se van a dar cuenta que perfectamente pueden aplicar esto en la realización del taller, que repito, el caso número 2 implica que usted tiene que hacer estas tablitas, o para no estar, repito, contando con los dedos, ¿correcto? Listo. Entonces, mire, el primer ejemplo que está aquí, hay dos ejemplos, ¿ya? El primer ejemplo permite cómo calcular el tiempo que una persona haya laborado dentro de un semestre, porque ese es lo que yo tengo que calcular para cuando voy a liquidarle la prima de servicio, sea del primer semestre o la del segundo, ¿correcto? Entonces miren el ejemplo, por favor. El ejemplo dice, ustedes ven que aquí hay una tablita que se hace en Excel, obviamente, ¿verdad? Ustedes ven esta tablita que tiene 1, 2, 3, 4, 5 filas y tiene 4 columnas. En la primera columna aparecen los conceptos que ustedes ven ahí, ¿ya? Que el primero está en blanco, obviamente, y después aparece en orden descendente, fecha de corte o final, después el segundo, fecha inicial, después aparece el término, la palabra resultado, y después la última, el número de días. Y en las columnas, en la primera, repito, están los conceptos a analizar, y en la segunda columna, tercera y cuarta, aparecen las variables, ya de izquierda a derecha, año, la columna mes y la columna día. Ok, ¿por qué se hace eso? Para que uno en un Excel, y el Excel es parte del diseño del software, obviamente, ¿ya? ¿Qué se coloca ahí? Como ustedes ven, para yo sacar un periodo de tiempo que alguien trabajó, lo primero que yo tengo que tener claro es cuál es la fecha de corte de mi análisis. Como estoy haciendo el análisis de la prima de servicio, por eso ven el título arriba, dice ejemplo del tiempo laborado para la prima de servicio. Las primas de servicio, mientras la persona esté trabajando, siempre el corte del primer semestre se hace el junio 30 de cada año,
y la del segundo semestre a diciembre 30 de cada año. Ahora, ¿cuándo la fecha de corte no coincide con la fecha final del primer semestre o del segundo semestre? Cuando un trabajador se retira. Por ejemplo, si un trabajador de las empresas de ustedes estuvo trabajando hasta el día de hoy en la empresa y hoy es el 21 de diciembre y yo voy a liquidarle, voy a hacerle la liquidación de su contrato, yo la fecha final es el día de hoy porque hasta hoy trabajó. Yo le voy a calcularle la prima hasta diciembre 30. Es el último día. ¿Cuál es la fecha de corte? Hasta el último día que usted trabajó. ¿Ya? Pero para los que estén trabajando, se liquida a junio 30 y a diciembre 30. Por eso ven ustedes aquí, ¿ya? Que pongo aquí la fecha inicial. Supongan, en el ejemplo, estos son, repito, ejemplos inventados por mí para explicar esto. Supongamos que una persona entró a trabajar a una empresa febrero 10, dice ahí, de 2020. ¿Ok? El escenario es 2020. Listo. Y la fecha de corte para liquidar la prima de servicio del primer semestre es junio 30 del 2020, siempre y cuando el trabajador haya estado vinculado en la empresa hasta junio 30, correcto. Estuvo trabajando. Entonces, listo. Con esos dos datos de la fecha inicial y fecha final del semestre, y en este caso la fecha inicial ya no es 1 de enero, ¿verdad? Porque la persona no venía trabajando, sino entró a trabajar en la empresa en febrero 20. Por eso intencionalmente hice el ejercicio con una fecha diferente a enero 1, porque si no sería demasiado elemental el ejercicio, ¿correcto? Aquí estoy suponiendo una persona que no venía trabajando el 1 de enero, sino que entró en el transcurso del primer semestre del año, y en este caso estoy poniendo febrero 10. Ok, si eso es así, entonces miren cómo se diligencia la tablita. Ya tengo estas variables en mi software, ¿verdad? O en su tabla si lo vas a hacer manualmente, en el taller si lo van a hacer, ¿no? Puede hacerlo en un Excel o como quiera. Fecha de corte o fecha final, ¿cuál es? Junio 30, 2020, ¿verdad? Entonces, ¿qué pongo? En la columna año pongo el año 2020, en la columna mes, el mes 06, que es junio, y el día es el día 30, porque la persona estuvo hasta el día 30. Por lo tanto, debo considerar la prima hasta el día 30 de junio. ¿Y cuál es la fecha inicial? No fue enero 1, sino la persona entró a trabajar en la empresa febrero 10. Entonces pongo fecha inicial 2020, año 2020, mes de febrero, que es el 02, el día 10 que empezó a trabajar. Correcto. Si ya tengo esa información con base en la información, ¿el software de dónde lo toma? De la realidad. Si la persona viene trabajando, el software sabe que la persona viene desde el 1 de enero, es la fecha inicial. Y si está hasta junio porque no lo ha retirado y no lo ha sacado del software, es porque está trabajando, te va a poner esos datos que están ahí junio 30 de cada año. Ok, listo, el software lo hace automáticamente. Tú no tienes que decirle nada al software ni meterle ninguna información. Lo liquida simplemente con el botón que tú le hundas para que el comando proceda a hacer la liquidación, porque ya está todo formulado y el computador tiene en la memoria toda la información, toda. Usted no tiene que darle ninguna información adicional. Si el software está bien diseñado, si el software realmente calcula todo automáticamente y no tienes que darle tú ninguna información para que haga cálculos, ¿correcto? O para darle lo que puede hacer el computador, el software. Listo, entonces si ya tengo la fecha de corto final y la fecha inicial, mire lo que pongo aquí en la tercera columna, que dice resultado. Para que me entiendan la lógica, por favor, yo le pido al computador que me lo haga de derecha a izquierda. O sea, me ubico inicialmente en la columna día. Entonces yo resto el número que está arriba, que corresponde a la fecha de corte final del día, el día 30, y en la segunda fila tengo el día 10. 30 menos 10, afortunadamente se puede restar porque 30 es mayor que 10, no hay valores negativos aquí. Pues 30 menos 10 te da 20 días, ¿verdad? Quiere decir que entre un día 30 y un día 10 hay 20 días de diferencia. Pero ustedes se dan cuenta que aquí pongo intencionalmente que a esa diferencia matemática entre el día final y el día inicial le sumo un día. Por eso ven ustedes ahí 20 más 1. ¿Por qué se suma un día? Se los pongo de una manera mucho más sencilla, pediátrica, por favor. Si tú empiezas a trabajar en una empresa el día 1 de octubre, suponga las personas que hubieran empezado a trabajar en su empresa el 1 de septiembre, ¿ok? En cualquier mes,
desde el primer día que se le hizo la inducción, la vaina. El primer día fue el primero. Y la empresa paga de manera mensual la nómina, la paga en el día 30. ¿Cuántos días le debieron pagar de salario a esa persona? Que entró el día primero y trabajó los 30 días, el día 30 tiene que pagarle todo el salario completo mensual. Si eran 2 millones de pesos o 3 o 2,5, su salario completico de los 30 días. Pero si tú haces la tabla y restas 30 menos el día 1, te va a dar 29. Por eso es, entiéndamelo, no sé si lo miren como un truco o algo, pero a esa diferencia entre el día último y el día primero tienes que sumarle un día. Porque si tú restas, repito, 30 menos 1, te da 29. Y una persona que ha trabajado todos los 30 días del mes, no puede resultar tú, porque aplicaste la tablita, que te dio la diferencia 29 días y entonces no, nada más le vas a pagar 29 días. No, del 1 al 30 y 30. Por eso es que matemáticamente hay que sumarle siempre uno en esa última columna de los días. Por eso el valor correcto aquí es 21, no 20. Quiero que me lo hayan entendido. Me paso después de la columna día al análisis de la columna del mes. Si tengo arriba 6 meses, el mes 06, y abajo en la segunda fila, en la fecha inicial, el mes 02, 6 menos 2 te da 4 meses. ¿Ok? Estos son unos números que tienen el lenguaje de la unidad que está en la parte de arriba. Es decir, que son 4 meses. Quiere decir que esta persona trabajó en la empresa 21 días y 4 meses, ¿verdad? Y me paso después a la columna año. Como en la columna año tengo en la parte de arriba, que es la fecha final, 2020, y en la fecha inicial, el mismo año 2020, pues el mismo año menos el mismo año da 0, ¿ok? Y es lógico que cuando se liquida la prima, porque la prima se liquida dentro del mismo año, siempre va a dar 0 esa columna de año, por favor, porque siempre está liquidando un semestre de ese año, por lo tanto es el mismo año, ¿ok? Lo que la persona ha podido trabajar son meses y días. Entonces, si ya tengo el resultado, voy a leer el resultado, por favor. Si yo le digo, dime cuántos días, qué trabajó esta persona en el semestre. Tú me vas a decir, no trabajó ningún año, pero trabajó 4 meses y 21 días. Ok. Y la pregunta es, ¿yo puedo sumar 4 más 21 más 0 años más 4 meses? No, yo no puedo sumar años más meses más días. Yo tengo que sumar años con años o meses con meses o días con días. Por lo tanto, por favor, yo tengo que convertir el resultado de la fila anterior en una unidad que yo pueda sumar peras con peras. Como en la fórmula requiero, es el tiempo laborado por la persona en número de días, pues convierto toda esa información en número de días. Por lo tanto, ¿cómo se convierte? El computador te lo hace. El número de años lo multiplica por 30. Como aquí es 0 años, pues son 0 días. En la segunda columna, no, perdón. Si en años aparece no 0, sino 1, cada año lo multiplico por 360. Por favor, me equivoqué. Me excusan, por favor. Presento excusas. ¿Ok? Ofrezco excusas. Me equivoqué. Es 0 años. Los años, si aparece 1, 2, 3 años, multiplico por 360, porque el número de días que laboralmente tiene el año son 360. En la columna mes, si aquí hay 4 meses, multiplico 4 meses por 30 días y me da 120 días. Y en la última columna que está en días, pues ya está en días, no tengo que convertirlo porque ya está en días. Ahora sí, ya puedo sumar peras con peras y no peras con manzana, ¿verdad? Ok, ya tengo día más día más día. Y por eso ven ustedes aquí que después de la tablita, en este texto que ven ahí, pongo aquí lo que debe hacer el computador, ¿verdad? Que es el total de días. ¿Ya? Sumar 0 días más 120 días más 21 días quiere decir que esta persona trabajó en el primer semestre del año, si fuera este el caso, 141 días. Espero, por favor, que me lo hayan entendido. Ok, ese es el caso 1. Ahora, voy a buscar, ahora hagamos otro ejemplo diferente. Ya no voy a calcular los días que trabajó una persona en el semestre, sino el tiempo que trabajó una persona durante toda su vida laboral, desde el día que entró hasta el día que se retiró, ¿correcto? Que es interesante. Entonces, por favor, el ejemplo que estoy compartiendo es el siguiente. El ejemplo. Fecha inicial. Supongamos que una persona, todo esto es inventado, por favor. Mayo 24 del 2006 entró. Y supongamos que trabajó porque terminó la relación laboral, la empresa lo retiró, la persona se retiró, renunció de la empresa, trabajó hasta marzo 12 del 2020, ¿correcto? Entonces,
para poder hacerle una liquidación de muchas cosas, yo tengo que tener claro cuántos días trabajó, y si quiero tenerlo en años, meses y días, también tener la información de cuántos años, cuántos meses y cuántos días trabajó esta persona desde el día que entró hasta el último día que estuvo con nosotros en la empresa. Entonces, por favor, con esta información que entró el 24 de mayo del 2006 y terminó el marzo 12 del 2020, entonces la tabla vuelvo a ser la misma. Fecha de corte, por favor, síganme por favor lo que quiero explicar. ¿Qué coloco? Por favor, trabajó hasta el 2020 en el mes marzo 3 hasta el día 12, correcto. Entonces, por favor, a pesar de que ven aquí otros números hacia arriba, no le pongan atención y concéntrense en la explicación, por favor. Repito, lo primero que uno coloca es lo que está en la parte inferior de la primera fila. Año 2020, mes marzo y día 12, que fue el día que hasta el día final que estuvo trabajando en la empresa, ¿verdad? La fecha final, marzo 12 en 2020, ahí lo traduje. Y en la fecha inicial como mayo 24 del 2006, entonces pongo año 2006, el año en que entró, el mes de mayo, el mes 05, ¿qué día entró? 24 de mayo. Correcto. Entonces miren lo que se hace. ¿Qué haría un buen software? Por favor. Un buen software tiene dos posibilidades, depende cómo se diseñe. Hacer los cálculos con solo valores positivos o hacer los cálculos con valores positivos y negativos, donde no tenemos en cuenta el signo, ¿correcto? Conozco software que están diseñados de una manera y de otra porque averiguando con las empresas que tienen su propio software diferente, pues lo han diseñado al gusto de la facilidad que diseñó, pero es igual, es equivalente. Lo importante es que no importa si lo haga en valores positivos solamente o con valores positivos y negativos, lo importante es que logremos el mismo resultado, por favor. Entonces, si lo hago de manera que solo puedo hacer análisis con valores positivos, miren entonces, por favor, en la parte de arriba comienzo la primera fila, recuerden que el resto por en la columna de día, el día 12 menos el día 24, ¿verdad? 12 menos 24 no lo puedo restar porque me daría negativo y estoy hablando de hacerlo todo en valores positivos. 12 menos 24, como 24 mayor que 12, me daría un valor negativo y como no lo quiero hacer con valores negativos, ¿qué hago para hacerlo todo de valor positivo? Entonces, si 12 días es menor que 24 días, ¿ya? ¿Qué hago? Me voy a la columna de al lado, que es la columna mes, y como tengo 3 meses, ¿verdad? Le digo a la columna mes, por favor, préstame un mes. Listo, no hay problema, cógelo. El mes 3, al ceder un mes, queda reducido al mes 2, ¿verdad? ¿Ok? De 3 meses, eliminando uno, quedó 2 meses. Y ese mes que le quito, se lo sumo a la columna de día. Como estoy trasladando un mes son 30 días, más los 12 días que tengo inicialmente, 30 más 12 me da 42, ¿correcto? Espero que me lo hayan entendido, por favor. Ahora ya tengo entonces que el 12 se convirtió en 42 porque el mes 3 se convirtió cediéndole un mes en un mes 2, ¿correcto? De 3 meses pasamos a 2 y ese mes que le hace falta se pasó para acá en número de días que son 30 más los 12, 42. Ahora sí puedo restar 42 menos 24. Ahora sí me da positivo. ¿Cuánto da? 18. Ya sabemos las razones anteriores por qué le sumo un día. 18 más 1 da 19 días. Me voy a la columna meses, por favor. Ya sabemos que el mes 3, como empezó, lo convertimos en el mes 2 por lo que acabo de explicar, que le cedió un mes a la columna de día. Por lo tanto, ahora voy a mirar el mes 02 menos mes 05. Tampoco puedo hacerlo porque el mes 5 está por encima del mes 2 y me daría negativo, por favor, correcto. Entonces, ¿qué se hace? Nuevamente, para que todo sea positivo, me voy a la columna de año que está al lado del mes y le digo, préstame un año. Como estoy en el año 2020, al cederle un año, quedo en el año 2019 porque le voy a prestar un año. Pero un año que le estoy prestando, traducido en meses, son 12 meses. De 12 meses más los 2 meses que ya tenía como base, porque ya el 3 meses se había convertido a 2. Ahora estoy sumándole el 2 que tenía más los 12 meses que me prestan de un año. 12 más 2 te da 14 meses. Ahora viene la pregunta. Ahora sí puedo restar 14
Menos 5 meses, sí, porque 14 mayor que 5. Y 14 menos 5 te da 9 meses, o 0,9, como lo ven ahí. Y después me paso a la columna de año. La columna de año, acuérdense que empezamos con el 2020, pero se convirtió por el préstamo de un año a los meses en 2019. Entonces ahora voy a restar 2019. ¿Puedo restar los 2006? Claro, porque 2019 es mayor y es positivo. 2019 menos 2006 me da 13 años. Por lo tanto, amigas, el resultado es ya que esta persona trabajó en la empresa 13 años, 9 meses y 19 días, ¿correcto? Como tengo que convertir todo a días, por lo que ya les dije, por favor, entonces recuerde, como trabajó 13 años, ¿cuántos días son 13 años? Multiplico 13 años por 360 días que tiene cada año y me da 4.680. 9 meses convertido a días, lo multiplico por 30, te da 270 y 19 días, pues son 19 días. No tengo que transformarlo, ¿ok? Porque ya está en días. Y ahora sí puedo sumar el total de días que trabajó esta persona, que son los 4.680 días, que son los 13 años, más los 270 días, que son los 9 años, más los 19 días, me da 4.969 días trabajó esta persona exactamente. Y laboralmente hablando, me evito cualquier demanda si he hecho esto y no me he puesto a hacer otros métodos que pueden no ser confiables. Lo importante es haber determinado el número exacto laboralmente, obviamente, de días que trabajó esta persona, desde el día que entró hasta el último día que estuvo en la empresa. Vámonos ahora a la segunda opción, por favor, cuando voy a trabajar con valores positivos y negativos. De pronto ustedes escogerán cuál de los dos se sienten más cómodos. Lo mismo, por favor, otra vez, empiezo lo mismo, son los mismos datos, ¿verdad? 2020 0312, como lo ven aquí, 2020 0312 y 2006 0524, 2006 fecha inicial y fecha final. Estoy trabajando con los mismos datos, el mismo ejemplo para demostrarle que me vaya por la opción 1 que estoy mencionando ahí, todo positivo o con valores positivos y negativos, que es la opción 2, va a dar lo mismo. Entonces, por favor, ahora ya. Voy a restar, no me importa si son positivos o negativos. La columna de días, recuerde que siempre se empieza con los días. 12 menos 24 me da menos 12. Como tiempo tengo que sumarle 1 menos 12 más 1 me da menos 11, ¿correcto? Menos 11, negativo. ¿Ok? Listo. Me paso a la columna mes. El mes 03, 3 meses menos 5 meses me da negativo menos 2 meses, ¿correcto? Porque 5 es mayor que 3. Estoy restando 3 menos 5, no 5 menos 3, por favor. Tengan en cuenta el orden, ¿correcto? Por eso en la primera fila se pone la fecha de corte, porque es la que es donde terminó. Es 3 menos 5, da menos 0,2 meses. Y después, 2020 menos 2006, 20 menos 6 da 14 años. Quiere decir que esta persona trabajó en esta empresa. Si lo hago de esta manera, yo diría trabajó 14 años y no trabajó 2 meses ni trabajó 11 días. O sea, trabajó menos de 14 años, porque a los 14 años tengo que restarle los 2 meses y 11 días. ¿Cómo hago para traducir todo esto a número de días? Los 14 años, para traducirlo a días, recuerden, multiplico 14 por 360, me da 5.040. Si no, háganlo ustedes. 2 meses, pero negativo. ¿Cuántos días son 2 meses? 60 días, pero negativos. Por eso ven ustedes ahí menos 60. Y 11 días negativos, pues son menos 11 días. ¿Cuánto me da de manera algebraica o matemáticamente hablando esto? El total de días que trabajó son 5.040 días menos 60 días, que son los 2 meses, menos 11 días que me dio la última columna. Si ustedes restan 5.040 menos 60 menos 11, le va a dar 4.969 días, que es exactamente igual a como lo hicimos en la opción 1, que ya todo con positivo. Ustedes les dejo las dos opciones, amigas y amigos, y ustedes elijan libremente con el que se sientan más cómodos, más tranquilos, más confiados, cuál de los dos procedimientos o métodos utilizarían, ¿correcto? Pero lo importante es que llegamos al mismo resultado. Por eso lo hice aquí de las dos maneras. Ese es el segundo ejemplo, ¿ok? Entonces, amigos, con este ejemplo que les he mostrado, por favor, yo espero que ustedes estén en capacidad. Ya deben estar, ya los
Aquí tienen, por ejemplo, el taller, ¿verdad? Yo les he dicho que esto que estoy hablando lo van a tener que utilizar para hacer el taller, porque el taller, después de leer el texto, dice que usted debe determinar en literal A el valor de la prima de servicio que le corresponde al trabajador en el primer semestre del 2020. ¿Por qué hablo ahí del 2020? Porque el texto del caso dice que la persona se vinculó a esa empresa el día 3 de febrero del año 2020. ¿Ok? Por lo tanto, trabajó en el primer semestre del año, ¿correcto? Entró el 3 de febrero del 2020, ¿correcto? Y trabajó todo el año 2020. Y después dice que en el año 2021, el 18 de enero, fue ascendido a otro cargo. Y por lo tanto, el salario inicial con el que fue contratado de 1.900.000, cuando fue ascendido en enero 18 del 2021, el aumento de salario que recibió fue pasar de 1.9 a 2,5 millones. Ese es el texto inicial. Con base en eso se les pide que averigüen todo lo que está aquí. El literal A dice que averigüen la prima de servicio del primer semestre que se le debió pagar a ese trabajador en el primer semestre del 2020. Y después dice, ¿y a quién se le entrega y cuándo? ¿Se dan cuenta? O sea que hay que tener 3 respuestas. La primera respuesta es determinar la prima de servicio. El primer análisis que deben hacer es, este trabajador, por la información que tenemos, ¿tuvo derecho a que le pagaran prima de servicios del primer semestre del año 2020? La respuesta es sí. ¿Por qué sí? Porque trabajó en el primer semestre del 2020 proporcionalmente. No venía desde el 1 de enero, pero trabajó desde el 3 de febrero y estuvo hasta el 30 de junio, porque trabajó todo el 2020 desde el día que entró, el resto del año, ¿correcto? Entonces, por favor, amigos, como ustedes pueden apreciar en este texto del segundo caso, ustedes se dan cuenta que no nos informan que la persona ganó horas extras, recargos dominicales, y que los salarios que tuvo tanto en el año 2020 como después en el 2021 están por encima de 2 salarios mínimos, por lo tanto tampoco tiene derecho al auxilio de transporte. En consecuencia, entendamos que estamos en presencia de un trabajador que puede ser un trabajador de dirección, confianza o manejo, y que por eso no le pagan ni horas extras ni nada, y como gana más de 2 salarios mínimos, tampoco tiene derecho al auxilio de transporte. Por lo tanto, amiga, para este caso, ¿ya? El salario promedio de ese trabajador para liquidar la prima de servicio del primer semestre es el mismo valor que con el que empezó, porque no recibe ningún valor adicional. Por lo tanto, repito, el salario promedio aquí va a ser igual al salario ordinario, ¿verdad? Pero si yo le hubiera dicho, o en la vida real, que la persona está ganando horas extras, recargo, porque trabaja en turnos rotativos y trabaja domingo, ya ahí sí hay que tener en cuenta todo eso para calcularle el salario promedio en el semestre. Ya les dije cómo, ¿ok? Entonces aquí es muy fácil de determinar porque utilizan la formulita. Ya saben que la fórmula, a ver, recordémoslo, por favor, sin mirar nuevamente la fórmula. La prima de servicio del primer semestre, que es la que debes calcular, va a ser igual al salario promedio de ese señor en el primer semestre, de ese trabajador, que es exactamente igual a 1.900.000, que es su salario básico del primer semestre, correcto, con el que entró, y multiplicas por el número de días. ¿Cómo determinas cuántos días trabajó? No se pongan a contar con los dedos cuántos días trabajó una persona que entró el 3 de febrero hasta el 30 de junio. Por favor, háganlo con la tablita. Practiquen la tablita que les acabo de mostrar en el archivo que les mostré, por favor. ¿Listo? ¿Ok? Determinan cuántos días trabajó, por favor. Y ya tienen el salario promedio y tienen el número de días. Ya pueden aplicar la fórmula. Valor de la prima de servicio del primer semestre sería el salario promedio, que es 1.900.000, por el número de días que lo van a determinar, que trabajan en el primer semestre, dividido sobre 360, y ese es el valor de la prima. Ahora, de una vez explico, por favor. Después del valor de la prima, dice, recuerden que aquí dice, ¿ya?, que tú tienes que determinar la prima, que ya les dije cómo, y después dice a quién se le entrega y cuándo. Entonces, por favor, si quieren tomar nota, la prima de servicio es una prestación social que por ley la empresa le entrega ese valor económico al trabajador directamente, ¿correcto? Se lo consigna o se lo entrega, pero va con destino directo al trabajador, ¿ok? ¿Listo? Directo. Y después dice la pregunta, ¿y cuándo? Si quieren tomen nota. ¿Qué dice la ley en Colombia? Yo quiero que ustedes conozcan lo que está reglamentado en la ley, ¿correcto? ¿Cuándo se paga la prima de servicio del primer semestre de cada año? La ley es muy clarita. La ley dice que la prima de servicio del primer semestre de cada año
se debe pagar a más tardar el 30 de junio de cada año. Repito, la prima de servicios del primer semestre de cada año se debe pagar a más tardar el 30 de junio de cada año, o sea, el último día del mes de junio, digámoslo así. ¿Correcto? Muy bien. Entonces ya está resuelto eso. Para el caso del literal B, que se le pregunta que determine qué le correspondió que le pagaran de prima de servicio del segundo semestre del año 2020. Y nuevamente, ¿a quién se le entrega y cuándo? Entonces, el primer análisis o la primera reflexión es, ¿esta persona trabajó en esa empresa durante el segundo semestre del 2020? La respuesta es sí. Con el texto del primer párrafo lo deduces. Trabajó. Y la pregunta es, ¿trabajó todo el semestre o trabajó algunos días del semestre? Si ustedes leen el texto, concluye que la persona, si entró a trabajar el 3 de febrero, durante el segundo semestre estuvo trabajando todo el semestre del año, desde el 1 de julio hasta el 30 de diciembre, el 31. Por lo tanto, trabajó todo el segundo semestre. Si trabajó todo el segundo semestre, tiene el derecho a recibir la prima de servicio total, o sea, los 15 días de salario. ¿Ok? Por lo tanto, sin tener que aplicar fórmula, que la puedes aplicar y debería aplicarlo para practicar, sobre todo las compañeras que no tienen experiencia en este tema, apliquen la formulita, calculen con qué salario promedio van a liquidar la prima de servicio. Con el mismo 1.900.000, porque el aumento de salario lo recibió en el 2021 y estoy hablando del segundo semestre del 2020. Por lo tanto, tuvo el mismo salario. Por lo tanto, el salario promedio para el segundo semestre, para la prima del segundo semestre, también es 1.900.000. Y porque no recibió ni salario extraordinario ni auxilio de transporte, obviamente, tampoco hay que sumarle. Por lo tanto, el salario promedio exactamente es 1.900.000. En este caso, repito, y si ya tengo el salario promedio, ¿cuántos días trabajó? Ya la deducción lógica, sentido común, es que trabajó todo el semestre. Y si trabajó todo el semestre, ya sabes que son 180 días. ¿Ya? Pero me gustaría que aplicaran la formulita, por favor, del número de días trabajados para que se den cuenta que debe darles exactamente 180 días. ¿Ok? Listo. Y si ya tengo el salario promedio y tengo el número de días, aplica la formulita. El 1.900.000 por 180 sobre 180. ¿Cuánta plata va a recibir? Exactamente la mitad de 1.900.000, que son los 15 días de salario porque trabajó todo el segundo semestre del año. Listo. Y entonces viene la parte de la otra pregunta. ¿A quién se le entrega esa prima del segundo semestre y cuándo? Anoten nuevamente. Ya aquí queda claro. La prima de servicio, ya lo habíamos dicho, se le entrega directamente, la empresa se lo entrega directamente al trabajador. ¿Ok? No hay intermediario, al trabajador directamente. ¿Y cuándo? Aquí viene una novedad, por favor, y ustedes la vivieron en este momento, ya lo tuvieron que haber vivido en sus empresas. Quiero decirles qué dice la ley, por favor, para que ustedes esto lo tengan clarito, amigas y amigos. La ley dice que la prima de servicios del segundo semestre de cada año debe pagarse a más tardar el 20 de diciembre de cada año. ¿Por qué creen que la ley hizo diferencia entre el límite del primer semestre, que es junio 30, y la del segundo, que no dice diciembre 30, sino diciembre 20? Porque la ley quiso tener en cuenta lo que significa para todos los trabajadores en Colombia el mes de diciembre y lo que significa la fecha de este día viernes, que es 24, ¿verdad? De la fecha de aguinaldo, Niño Dios, conmemoraciones especiales en la familia, unión familiar, y hay una serie de gastos. Por eso la ley quiso que el trabajador pudiera recibir esa platica de la prima, que normalmente los trabajadores que son serios, correctos, que tienen hijos, se la dedican seguramente, si no todo, una parte de ella importante a la compra de los regalos de Niño Dios o de los aguinaldos a la familia o a los familiares. Cada familia tiene sus costumbres, ¿verdad? Y su cultura, ¿ok? Listo, entonces saben, ¿verdad? Y ustedes bien saben que este año, como algo especial por la pandemia, el gobierno facilitó y casi que dio el ejemplo el gobierno de que las empresas le pagaran la prima del segundo semestre de este año antes del 20 de diciembre, y por eso el gobierno promovió eso y fue un ejemplo, y bastantes empresas privadas seguramente, y ojalá ustedes le hayan pagado la prima el 5, el 8, el 10, el 12 o a más tardar, ojalá el día 15, para que hubieran aprovechado, porque ese fue el objetivo del gobierno,
el día el tercer día con IVA, ¿verdad? Que fue los primeros días del mes de diciembre. ¿Ah? Entonces, pero quiero decirles que la ley habla del 20 de diciembre. Lo de este año fue algo excepcional del gobierno, ¿ok? Entonces ya, por favor, con lo que les he explicado, ya tienen la manera de resolver como ejemplo, como práctica, ¿ah? El primero, el literal A y el literal B del segundo caso del ejemplo. Ahora vendría el literal C. El literal C tiene que, está enfocado a que ustedes determinen ya no la prima del servicio, sino la cesantía. Y el literal D está relacionado con la determinación de los intereses de cesantía. Entonces, como ya vimos la prima, ya pueden resolver el caso A y el caso B. Ahora, enseguida voy a explicar, por favor, sobre el tema de la cesantía, los conceptos también de los intereses de cesantía. Y después que expliquemos la cesantía y los intereses, que son las dos prestaciones sociales, entro a resolver todo lo que implica resolver el último literal del caso 2, que es ya el retiro de un trabajador de la empresa, porque es despedido sin justa causa. Y viene lo más importante que quiero que sepan es cómo se hace una liquidación final de un contrato de trabajo, donde hay que tener en cuenta la indemnización, que yo sé que ustedes, algunos me habían dicho que estaban muy interesados en que hiciéramos ejemplos. Entonces, por favor, quiero dejar hasta ahí en este momento. Voy a hacer otro descanso para grabar esta segunda parte del video de esta clasecita, la parte 2, digámoslo así, como lo voy a llamar, ya. Y una vez, por favor, pueda lograr tener el video en YouTube y tenga el link, me vuelvo a conectar y haría la parte 3, por favor. Creo que le voy a ir mandando los dos links mientras tanto para que vayan avanzando y después les hago la tercera parte, ¿ok? Y si hay una cuarta que se necesite, también la haré, no se preocupen. Ok, entonces, por favor, voy a suspender aquí y hago el descanso, pero el descanso significa grabar el video, subirlo a YouTube y mirar el link, que me quede el link bien grabado y eso para podérselo después enviar. Ok, listo. Entonces nos vemos en la parte 3, por favor.